Hola a todos, es un placer verlos por aquí. En esta ocasión vamos a dar una clase sobre un tema bastante interesante y muy creativo. Vamos allá. El tema del que lo haremos hoy es la historieta y sus características, por lo que vamos a conocer toda la composición de lo que es una historieta y al final tendremos una actividad muy interesante, así que vamos allá y prestemos atención. Primero veamos qué es una historieta. Por ejemplo, pondré a esta de Garfield, en la que vemos que su dueño lo llama y dice Garfield, y Garfield responde presente, y dice él, ¿tú has hecho eso? Y Garfield piensa, veamos, falta flagrante de respeto por la propiedad privada, destrucción completa en las escalas incomprensibles para la mente civilizada, y pelos de gato por todas partes. Y responde al final, no. Esto es un ejemplo de lo que es una historieta y cuando veamos toda la clase vamos a entender toda la composición de lo que vemos ahí. Ahora comencemos explicando qué es una historieta. A ver, la historieta o cómic, como también se le llama, es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos, dotados o no de texto, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Estos siempre suelen ir enmarcados por viñetas, que son los cuadrados en los que se presentan las imágenes, y también tienen un estilo de letra, ya puede ser narrativo y humorístico. También puede representar situaciones de la realidad, como lo pueden ser situaciones políticas, entre otras cosas. Ahora hablemos de la función de las historietas. Claramente sabemos que las historietas son una expresión artística, por lo que no tiene una función determinada en la sociedad, o no tiene una función de hacer algo importante más que comunicar algo. Más allá, su objetivo es entretener al público y parodiar sobre situaciones que ocurren en la realidad, como por ejemplo, aquí podemos ver una historieta hecha por Poteleche, llamado Rafael de los Santos, que es un ilustrador dominicano que hace caricaturas para el periódico El Diario Libre. En esta podemos ver representada una situación actual de nuestro país, la República Dominicana. Dice la televisión, vean el próximo capítulo de Operación Medusa. Y dice el padre, óyeme, esta novela sí ha durado. Dice la madre, no te quejes, que ahora fue que se puso buena. Ahora comenzaremos hablando sobre la estructura de las historietas. La estructura normalmente está compuesta por estas 4 características. La primera son las viñetas, que son los recuadros en los que se representa la acción y que distinguen el universo imaginario del resto de la página en blanco, y suelen siempre estar representadas por cuadros. También están las ilustraciones, que son una representación de la realidad imaginada que tiene lugar dentro de las viñetas, a través de un trazo artístico del estilo propio y dependiendo siempre del autor. Pueden ser personas, animales e incluso cosas. También están los globos de texto, que aluden a distintas representaciones del habla en el relato visual, que puede representar tanto un susurro, un pensamiento, una simple conversación o un grito. Lo último son las líneas de expresión y las onomatopeyas, que estas, las líneas de expresión, expresan algún movimiento, alguna exaltación, entre otras cosas. Y las onomatopeyas, como su nombre lo indica, son cosas, son palabras que representan un sonido. Por ejemplo, cuando escribimos boom, cuando lo escribimos, esta es una onomatopeya, ya que boom representa un sonido de realidad. Esta es básicamente la estructura o las cosas principales que conlleva una historieta. Ahora hablaremos de su narrativa. La estructura narrativa de una historieta se basa en el montaje y el conjunto de pictogramas o viñetas cuya articulación se realiza mediante el lenguaje elíptico, ya que en las viñetas solo se selecciona lo significativo y se omiten espacios muertos que el lector va a recrear en su mente. Siempre al principio se nos presentan los personajes y cuál es la situación que está ocurriendo. En el desarrollo nudo siempre se inician los sucesos importantes de la viñeta y de la historieta, y siempre en el final se intenta arreglar o solucionar o salir de la situación en la que nos adentramos en el desarrollo o nudo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí podemos ver representadas las 3 partes de la historieta.
Primero vemos dentro del círculo amarillo el inicio, donde nos presenta a los dos primeros personajes, que son el niño y su madre. En el círculo rojo podemos ver el nudo, que es donde el niño parece muy asustado por su supuesta madre. Y el círculo azul, que nos representa el final o el desenlace de la historieta, que es el niño superando sus miedos. Ahora hablaremos de los componentes de una historieta y lo haremos con esta pequeña historieta de 3 viñetas. Primero comenzaremos con las viñetas. Las viñetas, como podemos ver cuando señalan las flechas, son los 3 recuadros que contienen toda la información de la historieta. También tenemos las imágenes, que es lo que conforma la completa composición de la historieta, dándonos una idea de qué es lo que está sucediendo. Por último, tenemos el texto, que donde señala la flecha, en este caso son 3 puntos, pero puede ser también incluso una conversación, entre otras cosas. Ahora vamos a conocer cuáles son las distintas formas de globos que hay en las historietas. Primero comenzaremos con el tema de la narración, que esta se representa con un cuadrado. Esta claramente se utiliza para narrar de una manera externa lo que está sucediendo en la historieta y se puede aplicar de muchas formas diferentes, incluso como la que se ve aquí, en este caso. La siguiente que podemos ver es la de pensamiento, que está conformada por un círculo seguido de varios círculos pequeños que van conectados a la cabeza del personaje. Este claramente expresa un pensamiento que tiene el personaje. También está la conversación, que es un cuadro redondo regular en el que se escribe lo que el personaje está hablando textualmente. Y por último tenemos el grito, que se expresa con un globo de puntas y claramente con un texto regularmente en letras mayúsculas completamente y con signos de exclamación. Ahora hablaremos del color en las historietas. Primero tenemos los elementos descriptivos. Estos nos ayudan a ver cómo realmente se ven las cosas para darle una idea a nuestro cerebro de cómo realmente se ven y tener una idea clara a la hora de leerlos. Por ejemplo, ver de qué color es el oro, ver de qué color es una sombrilla, cómo se ve la hoja cayendo, entre otras cosas. La legibilidad. Esto hace que el color claramente ayuda al lector a percibir de manera más agradable la estructura del cómic, haciendo que todo vaya en orden a una paleta de colores que sea agradable a la vista. Ahora hablaremos de la espacialidad. Gracias a los colores podemos percibir cómo se manejan los espacios en las viñetas y así podemos comprender más el contexto que ésta expresa. Por ejemplo, cuando vemos un campo abierto, podemos percibir lo que está más cerca y lo que está más lejos. También tenemos el elemento emocional. Los colores se unen con las emociones y en los cómics normalmente se ve reflejado los colores claros a la felicidad y colores oscuros a lo triste y desolado. De esta manera manejan los colores para expresar emociones, como lo vemos en esta imagen. También tenemos lo artístico. En lo artístico representa el arte ilustrado de manera armoniosa para expresar ideas y no tanto una historieta normal que su única intención es transmitir por medio de palabras, en sentido de una historieta normal representa imágenes de una manera más simple, pero cuando es una historieta artística, presenta una técnica y un arte más avanzado. Por último, tenemos el elemento narrativo. El cómic está obligado a contar cosas, no solo a que éstas se vean con claridad. Así que, para ello, el armazón del dibujo, la construcción de páginas y los textos son fundamentales, pero si a todo esto no se aporta un acertado color narrativo adecuado, pues no funcionará. Aquí podemos ver un ejemplo de una historieta bien organizada y estructurada con una narrativa clara. Y este es exactamente el objetivo de las historietas. Ahora que conocemos qué son las historietas, les invito a que hagamos nuestra propia historieta, agregando cada uno de los elementos importantes que hemos mencionado en esta explicación.
Espero les haya gustado mucho y hayan aprendido lo suficiente como para poder emplearlo a su manera y con su propia creatividad. Muchas gracias.